haciendo lo de la transmisión. Y listo, aquí aparece que ya estamos en vivo. Está cargando, está cargando. Está cargando Jesús. Hola, profe, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto, pero llegas tarde. Te dije que a las 6:40, Jesús. ¿Tenías problemas? No, digamos que estaba comiendo una merienda antes de empezar. No, pero ya yo tenía todo ya preparado. Listo. Miguel, entonces mira, sí. Tú me avisas cuando pueda comenzar a hablar. Después que yo presente lo que voy a presentar, Jesús, yo te entrego la palabra a ti, ¿oíste? Tú hablas, son 40 minutos. Cuando falten 5 minutos, yo te aviso. Jesús. Voy a colocar el cronómetro. Pero yo te aviso de esta manera, Jesús, te quedan 5 Claro. minutos. Entonces abrimos un periodo de preguntas, comentarios con el público, ¿de acuerdo? Listo, profe. Se van a hacer las 7, Jesús. Miguel, tú me avisas. Listo ya. Cuando quieran arrancamos. Bueno, vamos entonces a comenzar. Le agradezco a los compañeros que se están vinculando que cierren sus micrófonos para evitar que se nos filtre el ruido en la conferencia de la noche de hoy. Afortunadamente se solucionó el problema de la energía eléctrica. Fue un apagón regional y pues debido a que ya se solucionó, no sabemos si el problema se presente más adelante, ha podido salir la tertulia Historia y Pensamiento en la noche de hoy. La tertulia Historia y Pensamiento es una actividad de extensión del programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Es una actividad de extensión regular que ya tiene una tradición de más o menos unos 20 años, desarrollándose en diversos lugares de la ciudad. Bajo un espectro, bajo un paraguas bastante amplio. Por la tertulia han pasado abogados, periodistas, filósofos, todas las personas que tengan algo interesante que decir en la relación que se puede establecer entre las diversas disciplinas, la sociología, la geografía, etcétera, y la historia. La columna vertebral de la tertulia es la historia, indudablemente. Pero nosotros queremos abrir un diálogo y queremos hacer un diálogo con los miembros de las otras disciplinas, un diálogo que las veces que lo hemos realizado ha resultado bastante fructífero. La tertulia se realiza en esta oportunidad por el medio virtual a raíz de los problemas que ustedes todos conocen, a raíz de la pandemia mundial que nos azota. Estamos cada vez saliendo mejor, cada vez mejorando nuestras condiciones técnicas para que ustedes tengan una buena señal, para que tengan un buen sonido y para que pues disfruten la tertulia desde sus casas sin salir de ella y sin exponerse a un contagio. Este semestre hemos organizado la siguiente programación en el formato virtual. El miércoles 10 de junio, el uso de la historia en la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua, a cargo de Camilo José Martínez. El miércoles 17 de junio, higiene del ganado y medicina agrícola, las técnicas veterinarias en el semanario El Campesino, 1958-1962, a cargo de Óscar Rafael Ferrer de la Universidad de Sevilla. El miércoles 24 de junio, es decir, hoy, las bibliotecas aldeanas en los pueblos del Caribe colombiano, a cargo de Jesús Ángel Castro. El miércoles 1 de julio tendremos la conferencia y la tertulia
usos sociales y cambios físicos en la Plaza de San Nicolás, de 1857 a 1980, a cargo de Paola de la Hoz. El miércoles 8 de julio, el delito del uxoricidio en el Nuevo Reino de Granada, 1780-1800, a cargo de Melvis López Solórzano. Y el miércoles 15 de julio, conflictos por el cobro del diezmo entre las provincias de Santa Marta y Cartagena, 1745-1758, a cargo de Eva Sandrín García. El miércoles 22 de julio, mujer, prensa y política, una relación que genera un estereotipo especial, 1932-1957, a cargo de Edgar Mauricio Pérez. El miércoles 29 de julio, la historia conceptual de Reinhard Koselleck y su aplicación metodológica para el caso de Cartagena de Indias, 1810-1821. Kevin David Acosta, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como ustedes ven, es una programación bastante variada, pero con un epicentro, los temas históricos. Esta captura se ha organizado sobre la base de nuestros egresados del programa de historia. Todos los expositores, excepción hecha de uno solo de ellos, son egresados del programa de historia de la Universidad del Atlántico, tienen su maestría, algunos en la misma Universidad del Atlántico, otros en otras universidades, algunos otros están realizando maestría en el exterior. ¿De acuerdo? Vamos a seguir la siguiente metodología. Yo voy a estar pendiente del WhatsApp. A los compañeros y compañeras que se conectaron a través del WhatsApp, les voy a agradecer que tengan esos micrófonos completamente cerrados para que no se nos filtre el ruido. Vamos a escribir preguntas a través del WhatsApp y yo voy a servir de intermediario de esas preguntas con el señor expositor de la noche de hoy. Esas preguntas se escriben a través del WhatsApp, yo las leo y yo se las transmito con el nombre de la persona que la escribe al expositor de esta noche. También voy a estar revisando las preguntas en Facebook. Los que quieran entrar por Facebook pueden hacerlo por Facebook, por la biografía mía, y formulan sus preguntas ahí en Facebook. Esas preguntas yo las leo y se las transmito al señor expositor de la noche de hoy. Como ustedes entenderán, no podemos escoger todas las preguntas que hagan, porque no tenemos un espacio de tiempo o un tiempo infinito. El expositor central va a trabajar unos 40 minutos su tema. Y luego de esos 40 minutos, abrimos lo que se llama la tertulia propiamente dicha, es decir, el intercambio con el público. Quiero que entonces tengan en cuenta eso. Las personas que se conectaron a través de Zoom, por favor, no abran sus micrófonos porque se mete automáticamente el ruido y nos daña la señal, nos daña la transmisión. Una vez que concluya la exposición del expositor central, ustedes pueden formular sus preguntas a través de WhatsApp o pueden hacer sus preguntas a través de la biografía mía. Ojo, biografía del profesor Zambrano y WhatsApp para los grupos que están vinculados a través de WhatsApp. Eso para no dispersarnos y para no hacer de esto un caos. Esto tiene que tener cierto orden. El expositor de la noche de hoy es Jesús Castro, uno de los egresados de nuestra carrera de historia. Jesús Castro también hizo maestría en historia con nuestra universidad, la maestría que tenemos en la Universidad del Atlántico, y está proyectando salir al exterior a hacer sus estudios doctorales, que es lo que yo creo que deben hacer todos los compañeros que egresan del programa de historia. Egresan del programa de historia, hacen su maestría, pero que no se queden en la maestría y si es posible, que viajen al exterior a hacer sus doctorados para que adquieran esa experiencia internacional, ese fogueo internacional, y al mismo tiempo para que adquieran una nueva perspectiva
sobre las cosas de la historiografía y sobre las cosas del país. Jesús se ha especializado en el tema que va a trabajar con nosotros hoy, que como les dije al comienzo, ese tema concretamente es las bibliotecas aldeanas en los pueblos del Caribe colombiano. Las bibliotecas aldeanas en los pueblos del Caribe colombiano, un tema relacionado con la educación, un tema relacionado con la cultura y con la historia de la región, con la historia del país. Sin más preámbulos, con ustedes, el expositor de esta noche, Jesús Ángel Castro. Ok, bueno, profe, primero que todo darle las gracias por invitarme a este espacio que pues bueno, ha sido, digamos, un espacio de formación desde que fui estudiante. Ya hoy por hoy, pues, ya soy invitado como en el conversatorio, ¿no? Me resulta una experiencia muy satisfactoria y bueno, agradecerle nuevamente por la invitación y por permitirme estar aquí y presentarles un poco de lo que he venido trabajando alrededor de estos últimos años. Bien, el tema que compete, o que voy a presentar hoy, es el de las bibliotecas aldeanas, un trabajo que, digamos, pensé en perspectiva regional, ¿ya? Un trabajo que comprende desde 1934 hasta 1947, se sitúa dentro de lo que algunos intelectuales han denominado como la República Liberal. Bien, para contextualizarlos un poco acerca de qué es lo que voy a hablar hoy. Mi trabajo de tesis, de mi trabajo de grado de maestría, traté de estudiar el proyecto bibliotecario a nivel regional. En un primer momento trabajé todo el proceso de institucionalización de las bibliotecas o del proyecto bibliotecario, ¿ya? Y cómo al margen de este proceso de institucionalización se buscó vincular a las comunidades locales, ¿no? Un tema que se ha trabajado mucho, sobre todo en el siglo XIX y que, pues bueno, en el siglo XX pues, muy poco se ha tocado. En un segundo momento, el trabajo, digamos, que trató de revisar el funcionamiento, los límites y los alcances de esta política cultural en el contexto propio de los pueblos de la región Caribe, ¿ya? Donde logré, digamos, que revisar cómo se buscó colocarlo en marcha, analicé, digamos, que su servicio como institución cultural y digamos que me acerqué un poco, traté de revisar un poco la capacidad de agencia de ese rostro humano, parafraseando un poco a Ernesto Bogolowski, encargado de la organización y la administración de estas instituciones. Y en un tercer momento traté de revisar o de estudiar un poco el tema de las colecciones que hicieron parte de estas bibliotecas y cómo, digamos, se construyeron unas representaciones o unas valorizaciones sobre los diferentes tipos de colecciones y cómo también, digamos, surgen nuevos valores en torno a la lectura y el libro en general. Pues bien, hablando un poco acerca del estado del tema, la campaña de cultura aldeana y rural, digamos que en la historiografía colombiana sí ha sido un tema que se ha revisado, pero ha tenido, digamos, una visión un poco generalizada, ¿ya? Y el caso de las bibliotecas aldeanas en realidad ha sido muy poco trabajado, lo que hay es muy poco, y lo que se ha dicho ha sido un tanto generalizado. Yo creo que uno de los trabajos que, digamos, se ha encaminado a tratar de invitar a una perspectiva regional para tratar de construir una imagen histórica sobre este proyecto bibliotecario ha sido Renan Silva, que es uno de los abanderados en los estudios de la política cultural de la República Liberal. Y por otra parte, tenemos un trabajo pionero para el caso de Antioquia, donde pues se trabaja pues bien, digamos, este autor, se me escapa el nombre ahora en el momento,
trata de revisar cómo funcionó este proyecto bibliotecario en el contexto propio antioqueño. Yo creo que ese, digamos, fue un marco que yo utilicé para tratar de mirar cómo yo podía estudiar el proyecto bibliotecario acá en los pueblos de la región Caribe. Bien, les comentaba pues que lo que trataba de revisar era cómo a partir de esta política cultural nosotros podemos construir, digamos, cierto tipo de reflexiones. Uno de ellos es tratar de, digamos, revisar esa tesis generalizada sobre el Estado ausente en Colombia, ¿no? Ojo, que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, unos intentos institucionales por tratar de llevar unas políticas culturales a las regiones del país, sobre todo a las regiones que estaban mucho más alejadas, a las que son consideradas como periferias en algunos momentos. Bien, yo hoy la idea es tratar de presentarles a ustedes sobre todo la forma en cómo, o bueno, brindarles una idea o acercarlos a la forma en cómo funcionaron estas bibliotecas, ¿ya? Y cómo el bibliotecario va a jugar un papel trascendental, ¿ya? En el proceso de impulso del proyecto bibliotecario. Bien, hay que tener en cuenta de que el proyecto hace parte del programa o la campaña de Cultura Aldeana, que es creada en 1934 con la Ley 12 de 1934, además de, bueno, que este proyecto cultural incorporaba otros elementos modernos de comunicación del momento, que en este caso serían el cine y la radiodifusión. Al margen de todo esto, pues también hacían parte de la campaña la dotación de médicos escolares, odontólogos, escuelas ambulantes, etcétera. Toda una cantidad de elementos que van a buscar, digamos, impulsar todo un proceso de alfabetización en las comunidades rurales sobre todo, ¿no? Bien, partiendo de ese hecho, yo estudio única y exclusivamente el componente de las bibliotecas aldeanas, que según pues lo que uno ha podido revisar, digamos que constituyó digamos, ese elemento más importante y el que, digamos, más esfuerzo se hizo por difundir y por tratar de llevar a las comunidades rurales. Bien, ¿qué se buscaba con estas bibliotecas? Además de impulsar, digamos, todo un proyecto de alfabetización en las comunidades rurales, lo que se buscaba también, digamos, era tratar de impulsar nuevos cánones de comportamiento, nuevos cánones de sociabilidades, nuevas formas de actuar y de pensar en sociedad. ¿Pero a través de qué? A través de los libros, ¿ya? En ese sentido, y es un tema que trabajo ya en mi último capítulo, el Ministerio de Educación Nacional va a editar unas cartillas técnicas, ¿ya? Al respecto, ahora en el mes de julio va a salir un trabajo publicado sobre eso, donde se da cuenta acerca de, digamos, cuáles fueron, digamos, ese prototipo de ciudadanía que se buscó construir a partir de ciertos discursos contenidos en estas cartillas, ¿ya? Bien, ¿a quién iban dirigidas estas bibliotecas? Pues ya las había comentado que estas bibliotecas iban dirigidas prioritariamente a las comunidades rurales, ¿ya? Lo que uno logra verificar dentro de la documentación institucional es que, pues bueno, se hace alusión a que preferiblemente debían enviarse a poblaciones que tuvieran entre 500.000 a 5.000 habitantes, ¿ya? Y que tuvieran un poblado como centro administrativo. Bien, ¿cómo, digamos, se adquirían estas bibliotecas? ¿Ya? Estas bibliotecas se adquirían a través de, digamos, la constitución de un acuerdo municipal que debían, digamos, constituir los consejos municipales de los pueblos, de los municipios. En este caso, debía quedar concertado a través del acuerdo municipal nombrar un bibliotecario, establecer una partida anual para la compra de libros, digamos, y también establecer un espacio adecuado para el funcionamiento de las bibliotecas, comprar un estante
para la ubicación de los libros. Bien, y bueno, toda una cantidad de cosas que pues bueno, ahora pues estoy tratando como de contextualizarlos, como para que tengan idea acerca de cómo operó o de cómo pues, voy a remitirme a explicar el funcionamiento. En ese sentido, en el marco de la reorganización de la Biblioteca Nacional, es esta institución, digamos, la que coordina operativa y administrativamente todo el proyecto bibliotecario. Al respecto, digamos que en esas intenciones, en esas intenciones de coordinar operativa y administrativamente el proyecto de las bibliotecas aldeanas, la Biblioteca Nacional reglamenta algunos aspectos bibliotecarios básicos, como es el catálogo o el manejo de colecciones y las estadísticas de lectores, ¿ya? Que van a resultar unos documentos particularmente interesantes para tratar de medir el impacto que tuvieron o el posible impacto que tuvieron o pudieron haber tenido estas bibliotecas en la región. ¿Ya? Bien, otro aspecto que sería interesante también como mencionar, a pesar de que se estipulaba que estas bibliotecas debían funcionar en unos lugares acordados por el Consejo Municipal, uno logra encontrar en la documentación que muchas de estas bibliotecas se establecieron en escuelas, en salones de los mismos consejos municipales, e incluso hubo empresas privadas que se interesaron por el proyecto y empresas públicas donde también funcionaron, como es el caso de las empresas de ferrocarriles del Atlántico, ¿ya? Y así en ese, digamos, en ese primer momento donde explico el proceso de institucionalización de las bibliotecas, ahí queda como claro, digamos, la forma en cómo buscaron vincularse las comunidades locales, y pues eso también va, digamos, a mostrarnos a nosotros los lugares y las condiciones en las que comenzaron a funcionar estas bibliotecas. Bien, ya después, digamos, de haber esbozado como ese primer contexto para que ustedes tuvieran como una imagen acerca de cómo se adquirían las bibliotecas, cómo se constituían, pues pasemos entonces a hablar acerca de todo el proceso de funcionamiento, que es lo que pues vine a presentarles hoy, como para que ustedes tengan una idea aproximada acerca de cómo funcionó, cuáles fueron los límites y cuáles fueron los alcances de esta política cultural en la región Caribe, ¿no? Bien, el servicio de estos centros de convergencia de lectores estuvo orientado exclusivamente al préstamo de libros. Si bien a veces uno logra encontrar cómo dentro de las bibliotecas se establecieron aparatos receptores o incluso aparatos cinematográficos para la proyección de películas educativas, el servicio estaba destinado única y exclusivamente al préstamo de libros. Son muy esporádicos esos casos donde uno encuentra la radio, pues se establecían en otros lugares. Bien, aquí pasa algo, y es que según el estatuto que se constituía también, que hacía parte también de ese acuerdo municipal que establecían los consejos municipales, en un primer momento el préstamo de libro debía facilitarse al lector en caso de ser a domicilio, una previa consignación. Sin embargo, digamos que por las condiciones de vida de estas poblaciones, esa condición fue derogada mucho tiempo después y el acceso al libro, digamos que se hizo, o digamos tuvo otra lógica y pues pudo circular de otra manera, ¿no? Pudo llegar a muchas más personas, según lo que pues uno puede lograr revisar. Bien, sin embargo, el préstamo de libros constituyó en algunas ocasiones motivo de molestias debido a que en algunos casos los encargados de estas bibliotecas prestaban los libros a sus amigos y estos no los regresaban. Esto causó, digamos que en algunos momentos, mucha molestia y llevó o motivó que algunos pueblerinos, ¿verdad? Algunos ciudadanos escribieran misivas, y las dirigieran a la Biblioteca Nacional denunciando este hecho, ¿ya? Es muy recurrente encontrar este tipo de denuncias hechas por ciudadanos.
Por otra parte, pues digamos que el funcionamiento de las bibliotecas dependió también del apoyo de las corporaciones municipales, de la capacidad de agencia de los bibliotecarios, de los agentes estatales encargados de la inspección de estas instituciones y pues del apoyo de la Biblioteca Nacional como entidad encargada de la dotación, de la organización y del sostenimiento de estas en el tiempo. Bien, una vez establecidos los acuerdos municipales a través de los cuales se constituían las bibliotecas, las corporaciones locales debían asignar un presupuesto anual para la compra de libros, como ya les había comentado, nombrar un bibliotecario y colocarlas a funcionar en un espacio adecuado para prestar el servicio público por lo menos 4 horas diarias. Sin embargo, lo que yo pude constatar es que estas obligaciones institucionales afrontaron unas realidades sociales y económicas que adolecían los pueblos de la región Caribe y que impidieron en muchos casos consolidar este proyecto cultural a nivel regional. Bien, uno encuentra de que decretar los acuerdos fue una práctica constante por las corporaciones municipales, pero poner en marcha el funcionamiento de las bibliotecas dependió mucho de las voluntades institucionales y de las realidades fiscales, pues como ya les había comentado. En ese caso, por ejemplo, tenemos un caso que se nos presenta en Majagual, Bolívar, en 1936, cuando cuando una comisión encargada por el Consejo Municipal de esa población, conformada por el personero municipal y el inspector zonal de la localidad, se dirigieron a supervisar las obras que la Biblioteca Nacional había enviado a la Escuela de Varones de esa población, ¿ya? Pues era donde se había estipulado que debía funcionar esa biblioteca aldeana. Lo que se encuentran es que el director de esa institución y de la biblioteca, además, argumentaba lo siguiente. Voy a permitirme leer aquí, parafrasear un poco. La biblioteca aldeana no funciona, no obstante las repetidas solicitudes hechas al honorable Consejo Municipal para proveer de luz el local donde deba funcionar, que también carece la biblioteca del estante ordenado. No obstante, debe tener en su poder el acuerdo por el cual se votó una partida de 45 pesos para tal estante, que agrega, además, no haber podido suministrar algunos datos solicitados por la Dirección Nacional sobre el funcionamiento de las bibliotecas aldeanas, porque hasta la fecha no se ha dispuesto nada sobre el particular y que suplica, por último, a la comisión entrante trabaje con el honorable consejo a fin de que sea un hecho efectivo el funcionamiento de la mencionada biblioteca aldeana, requisito necesario para tener derecho a recibir otras importantes obras anunciadas. Así como este caso, pues es muy recurrente encontrar que los consejos municipales no daban las asignaciones presupuestales aún cuando las habían estipulado a través de los acuerdos municipales. Bien, a pesar de esto, a pesar de que hubo intenciones por apoyar, porque sí las hubo, e impulsar el proyecto de las bibliotecas, digamos que fueron mucho más los casos en los municipios que alegaron no contar con las partidas estipuladas para la compra de libros que debía realizarse anualmente, ¿no? Entonces ya aquí encontramos una dificultad. Por ejemplo, en Bodega Central Bolívar en 1939 se alegaba, por ejemplo, el director de la biblioteca a través de una correspondencia enviada al director de la Biblioteca Nacional que le comentaba, en cuanto a la compra de libros, me es penoso decirle que hasta la fecha el municipio no ha hecho compra alguna debido a la penuria permanente del erario. Escasamente se sostiene el pago del servicio público. ¿Ya? Por ejemplo, en otro caso muy particular en Simití, Bolívar, el director de esa biblioteca argumentaba a través de una misiva al Departamento de Canjes de la Biblioteca Nacional que los meses anteriores no funcionó la biblioteca porque el señor tesorero municipal nunca ha tenido dinero para pagar los útiles de escritorio, alumbrado, aseo que se necesitan.
¿ya? Bien, a pesar de que, bueno, me he limitado de pronto a mencionar los casos en que no funcionaron bien del todo estas bibliotecas, pues bueno, hay que resaltar de que hubo casos donde, pues, bueno, se registra incluso donde se felicitan a bibliotecarios por el buen funcionamiento de estas, ¿no? De parte del Departamento de Canjes de la Biblioteca Nacional. Bien, se presenta otro hecho, y es que hubo algunos casos donde la Biblioteca Nacional, después de un tiempo, no tuvo información de la existencia de las bibliotecas, ¿ya? Debido a que los bibliotecarios no enviaban los reportes de lectores sobre el funcionamiento de estas, ¿ya? Entonces, digamos, esta va a ser otra constante y que bueno, también plantea una dificultad para tratar de medir, digamos, cierto tipo de impacto que pudo haber llegado a tener el proyecto bibliotecario, ¿no? El hecho de que muchas bibliotecas no enviaban la información, motivo por el cual, pues, algunas veces la Biblioteca Nacional digamos, les comunicaba que en caso de que no siguieran mandando la información, la cerraba. Pero lo que uno encuentra es que, pues, pese a que pasaban los años y no se mandaba la información, pues la Biblioteca Nacional no cerraba las bibliotecas, salvo algunos casos exclusivos. Otro de las cuestiones que hicieron parte de, digamos, dentro del marco del funcionamiento de estas bibliotecas está relacionado con la entrega atrasada de la correspondencia por parte de las empresas de correos encargadas, ¿ya? Pues bien, los bibliotecarios debían enviar la información mensualmente a la biblioteca y pues bueno, estos alegaban de que muchas veces sí enviaban la información, pero la empresa de correos muchas veces no entregaba la información, motivo por el cual pues se generaron cierto tipo de discusiones con el director de la Biblioteca Nacional relacionados con las empresas de correos. Por ejemplo, un caso, nuevamente me remito a Arjona Bolívar, el director de esta biblioteca le escribía a través de una misiva a Daniel Samper Ortega el siguiente mensaje. Este decía, por ejemplo, con la puntualidad propia de los individuos que, como cosa muy sagrada, el cumplimiento de sus deberes y que no omiten sacrificio alguno en la realización de ellos, he venido rindiendo con toda puntualidad el caso al señor director de la Biblioteca Nacional, el informe de los lectores de esta biblioteca hasta mayo del año en curso. Si tales informes no han llegado a manos del señor director de esa biblioteca, la culpa es de los encargados del correo que descuidan sus obligaciones. Ojalá las entidades del ramo a quienes compete, al tener el conocimiento de estas irregularidades, se dignen poner remedio al mal para bien del conglomerado social y que para las personas amantes del deber no se les juzgue de incumplidas. Bien, aquí podemos, digamos, entrever cómo, digamos, a veces se generaron cierto tipo de malestares por el hecho de que sí se enviaba la información, pero la empresa de correos muchas veces no entregaba la información. Y otro hecho interesante que uno logra encontrar es cómo esta empresa de correos o cómo incluso la misma Biblioteca Nacional a veces entregaba los libros digamos, confusamente, ¿ya? Entonces, digamos que la confusión en la entrega de estas colecciones que se enviaban desde la Biblioteca Nacional a las bibliotecas aldeanas y la pérdida de libros fue una constante además en el periodo de existencia de este proyecto. Ya es mucha la correspondencia que evidencia cómo desde el centro del país incluso algunas veces no se tenían claros los lugares a donde se enviaban las colecciones. Ya lo que motivó que en algunos casos se emprendieran algunas investigaciones, unas con éxitos o no. Uno puede a través de la correspondencia hacerle seguimiento a esos casos que algunas veces terminaron con éxito, otros donde definitivamente nunca se supo el paradero de los libros. Pues bien, hay un caso, por ejemplo, que se presenta con la Biblioteca Departamental del Atlántico y el Colegio del Atlántico para Señoritas por parte de la Biblioteca Nacional y la Oficina de Correos, que pese a que los encargados de las bibliotecas de estas dos instituciones le están, digamos,
avisando a través de correspondencia al director de la Biblioteca Nacional que se está confundiendo con la entrega de libros, porque los libros destinados a la Biblioteca Departamental del Atlántico estaban llegando a la del Colegio del Atlántico para señoritas y viceversa. Pese a eso, la Biblioteca Nacional seguía enviando los libros. El primer llamamiento se hace en 1937 y lo que yo logro encontrar es que en 1939 todavía persiste tal situación. Es decir, que tanto la Biblioteca Nacional como la empresa de correos muchas veces tendieron a confundir, digamos, la entrega y digamos, estas confusiones generaron también que se perdieran muchos libros. A partir de esto, pues bueno, también se generaron muchas investigaciones por parte de la Biblioteca Nacional, pues obvio donde estaban involucrados todas, digamos, estas agentes estatales que, digamos, ejercían, digamos, control y vigilancia sobre el proyecto de las bibliotecas saldianas. ¿Ya? Hubo, digamos, es muy común encontrar episodios donde se involucran a funcionarios con la pérdida de algunos libros, ¿ya? Pues, por ejemplo, cuando se hacía un cambio de bibliotecario, estos usualmente tenían la costumbre, lo que uno logra encontrar, de llevarse algunos libros de la biblioteca, lo que motivó también paulatinamente muchas denuncias de estos actos, ¿ya? Pues bien, volviendo a todo el tema de los consejos municipales, lo que uno logra observar es cómo ya en el tiempo, a medida que va, digamos, avanzando el proyecto bibliotecario, algunos consejos municipales dejan de apoyar esta iniciativa, ¿no? Pues bien, algunos porque, pues bueno, uno no logra identificar, algunos sí por cuestiones meramente económicas. Pues bien, me hubiese gustado encontrar algún otro tipo de razones, pero las mismas fuentes no me permitieron, digamos, que acercarme a alguna de esas causalidades que, pues, bueno, permitieron que no se siguieran apoyando este tipo de iniciativa o esta política cultural, ¿no? Por ejemplo, uno encuentra en Soledad Atlántico, hay una misiva que se manda a la Biblioteca Nacional, pues donde se argumenta lo siguiente. Va dirigida a la jefa de campus, ¿ya? Y, por ejemplo, se plantea que se le agradece el interés que demuestran por el mejor funcionamiento de la biblioteca, pero lamenta que desgraciadamente, a pesar del interés que en un principio demostraron los consejos municipales por la biblioteca, últimamente no hemos obtenido de ellos ningún apoyo. Hoy contamos solamente con el interés del encargado de la biblioteca y la buena voluntad de los inspectores de educación. Lo que yo me atrevería a decir aquí, un poco atrevidamente, claro que no lo planteo en el trabajo, es que probablemente este desinterés se debió, digamos, o quizás a la oposición que posiblemente se le pudo haber hecho a esta política cultural liberal, ¿ya? Propuesta por los liberales. Bien, lo observado hasta el momento, o lo que podemos constatar, o lo que he podido como presentar, nos lleva a la idea de pensar de que bueno, de que el funcionamiento de las bibliotecas saldianas en la región Caribe no solo dependió de las corporaciones municipales, de apoyar el programa bibliotecario, sino que además tuvo que enfrentarse a unas realidades sociales y económicas que terminaron en algunos momentos pesando sobre esta situación, sobre esta iniciativa, y no permitieron consolidar, digamos, esta política cultural como probablemente se había pensado, ¿no? Pues observamos cómo la capacidad de agencia de estos, pues bueno, parafraseando un poco a Bujulowski de nuevo, de ese rostro humano, de las instituciones encargadas del funcionamiento, de la inspección y de la organización, también incidieron para el buen o mal funcionamiento por el que estas instituciones atravesaron durante el tiempo en que existieron. Bien, llegados hasta aquí, me gustaría hablar un poco acerca de un, digamos, agente clave en el proceso de, digamos, de consolidación del proyecto bibliotecario,
¿ya? Que es el bibliotecario como funcionario estatal. Bien, el funcionamiento no solo estuvo atravesado por las limitaciones económicas y por el abandono de las corporaciones municipales, como había comentado, sino que además la capacidad de agencia de los bibliotecarios determinó en muchos casos el éxito o el fracaso de las bibliotecas, ¿ya? En la región, ya que estos tenían, digamos, que la responsabilidad de dirigir las bibliotecas según las instrucciones dadas por la Biblioteca Nacional, pues para así poder garantizar la conservación y el aumento y el mantenimiento de estas, ¿no? Bien, las correspondencias y los acuerdos municipales resultaron particularmente claves para tratar de identificar el perfil ocupacional de estas personas que fueron responsables de la administración de las bibliotecas. Lo que uno logra encontrar es que la mayoría de los bibliotecarios asignados fueron maestros, ¿ya? Pues bien, lo que plantea Renan Silva al respecto es que esta designación resultaría comprensible teniendo en cuenta la relación que para efectos de la campaña existía entre la biblioteca y entre las bibliotecas y la educación, ¿no? Además de la tendencia en las regiones de relacionar a los maestros de la escuela con la cultura, algo que todavía, por ejemplo, logramos nosotros identificar en los pueblos de la región. Sin embargo, este cargo también fue ocupado por varios vecinos de la municipalidad, que lo que uno logra encontrar en los acuerdos municipales es la frase de vecinos honorables de la comunidad. Figuraron también como bibliotecarios párrocos, directores de escuela, personeros municipales, secretarios de los consejos y, como les comentaba al principio, pues trabajadores de empresas estatales y de carácter privado, ya que también pues se interesaron por el proyecto y buscaron también construir bibliotecas, ¿ya? Bien, una vez constituidas las bibliotecas y puestas en funcionamiento, los bibliotecarios nombrados por los consejos municipales debían ejercer la vigilancia inmediata en todo lo concerniente a la conservación y el aumento de la biblioteca, ¿no? Elemento que, pues, bueno, nos iba a permitir poner en circulación los libros, llevar un buen seguimiento o llevar un seguimiento sobre el funcionamiento de estas instituciones culturales. Y pues bueno, seguir todas las indicaciones que pues la Biblioteca Nacional como entidad coordinadora pues estipulaba. Entre esos pues tenemos el catálogo de bibliotecas, donde se debía anotar por orden alfabético el título, las obras de la biblioteca con los nombres de los autores, las circunstancias en las que hubiesen llegado, ya bien fuese por compras, por donaciones de particulares, que es muy usual encontrar como, digamos, pueblerinos, si se quiere, o ciudadanos logran donar libros para enriquecer las colecciones de estas bibliotecas aldeanas, ¿no? Pues digamos que otro de las obligaciones que tenían estos bibliotecarios era llevar pues el movimiento de las bibliotecas, de los lectores que asistían, ¿cierto?, a estos espacios. Pero bueno, como comentaba hace un rato, esto, digamos, no fue muy común de todas las bibliotecas y bueno, es algo que plantea ya más un reto metodológico para tratar de medir, digamos, las cantidades de lectores, pues si bien uno puede construir unas cifras aproximadas, pues no son datos meramente concretos. Pues bien, bueno, por ejemplo, estas bibliotecas estaban sujetas a la supervisión de inspectores seccionales o locales de educación pública, pues quienes eran los que pues, bueno, cumplían digamos que una función de fiscales permanentes de estas instituciones, ¿no? Sin embargo, lo que uno logra encontrar, la correspondencia es muy rica en ese sentido,
¿ya? Y me hizo preguntarle una cantidad de cosas. Es como, por ejemplo, la vigilancia de estos centros culturales recayó además o se presentaron casos concretos donde la comunidad, al sentirse involucrada en este programa de integración nacional, porque un programa de integración nacional, denunciaba a través de misivas, de correspondencias enviadas a la Biblioteca Nacional y al Departamento de Cáñez, el mal funcionamiento de las bibliotecas y las prácticas de los bibliotecarios, muchas veces catalogadas como indebidas o que iban en contraposición de los propósitos de la biblioteca en el espacio rural donde estaba constituido, ¿ya? Por ejemplo, hay un caso particular que me voy a permitir parafrasear, y es el hecho de por ejemplo, en Bolívar, ¿cierto? Donde el bibliotecario Juan Ernesto Borges perdón, bibliotecario no, donde el ciudadano Juan Ernesto Borges del departamento de Bolívar le envía una misiva al director de la Biblioteca Nacional donde le manifestaba lo siguiente: la mayor parte de los libros los han estado vendiendo y los otros libros los tienen en estado deplorable. Entrar uno a la pieza donde tienen la biblioteca es como entrar a una posilga. Yo en mi carácter de aldeano le pido al director el inventario de la biblioteca y el valor de dichos libros para pedirle al honorable Consejo Municipal que le practique una visita al señor Pérez, que era el encargado, había sido el encargado de esta biblioteca, o estaba encargado de esta biblioteca, hacerle efectivo las obras que hagan falta. Y si no, es mejor que pase la biblioteca al consejo. Ya aquí vemos cómo también la comunidad, al sentirse involucrada en este proyecto, va, digamos, buscar o, digamos, ejercer vigilancia y denunciar las prácticas de venta de libros, de robo de libros, del mal estado en el que están las bibliotecas. ¿Ya? En caso de funcionar mal, lo que implicaba no cumplir con las indicaciones acordadas por la Biblioteca Nacional, como les había comentado, las bibliotecas en algunas ocasiones fueron, digamos, trasladadas a otros lugares, ¿ya? Y por lo tanto, pues también se solicitó el cambio de bibliotecarios, ¿ya? La Biblioteca Nacional, como les comenté en el principio, en algunos casos amenazaba con cerrarlas en definitiva, pero fueron muchos los casos donde por lo menos se buscó cambiar el bibliotecario pues para otorgarle otro grado de, digamos, de funcionamiento, buscar de que funcionara un poco mejor las bibliotecas. Pues bien, lo que uno puede encontrar en relación a este hecho es cómo, pues bueno, he tratado de mostrar cuáles fueron más los límites, ¿cierto? Pero bueno, también es usual encontrar cómo la Biblioteca Nacional condecoraba o premiaba a algunas bibliotecas regalándoles obras. Hablo de esas bibliotecas que funcionaron bien, regalándoles obras, ¿ya? Libros que no hacían parte de las colecciones, o incluso donaban más colecciones para que, digamos, hubiese más cantidad de libros y no fuese tan restringido, porque entre otras cosas, la Biblioteca Nacional se limitó única y exclusivamente a enviar las colecciones que hacían parte de la biblioteca. Ya fueron las bibliotecas por iniciativa propia, algunas por las partidas que se establecían en los acuerdos, que se involucraron a comprar libros que eran, digamos, se hacía una solicitud a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional, pues como tenía, digamos, buenos descuentos, era quien compraba las obras y después las remitía a estas bibliotecas en las regiones. Otras fueron, digamos, involucrados en concursos donde se premiaban por su buen funcionamiento. Entonces, hay como para dejar claro eso también. Pues bien, los problemas y las dificultades que afectaron el funcionamiento pues también estuvieron relacionados con el desconocimiento y la falta de un personal cualificado. Si bien hay que tener claro que para esta fecha todavía en Colombia no había de pronto una escuela que se dedicara a estudiar bibliotecología, ¿cierto?
pues lo que se buscó, pues digamos, por lo que se hizo por parte de la Biblioteca Nacional en ese sentido, fue enviar algunas obras que les permitieran a estos bibliotecarios orientarse, ¿verdad?, sobre la forma en cómo administrar las bibliotecas. Y además, pues bueno, también mandaba a las regiones, digamos, unos comunicados sobre la forma en cómo debían administrarlas, ¿ya? Entonces, digamos que en ese sentido, pues, el desconocimiento del personal acerca de cómo administrar una biblioteca y el sucesivo cambio de bibliotecarios, pues digamos que también fueron algunos factores que terminaron por afectar el buen funcionamiento de las bibliotecas aldeanas. Bien, ya estoy terminando, profe. Bien. En lo que uno encuentra, por ejemplo, y es muy usual cuando se da el cambio de los bibliotecarios, es que... ¿Sí? Castro, te quedan 5 minutos. Sí, ya estoy terminando, profe. Lo que uno encuentra, por ejemplo, cuando se dan estos cambios de bibliotecarios, perdón, uno lo que encuentra es que, pues bueno, al tener, digamos, al desconocer, digamos, la forma en cómo administrar, le solicitan siempre a la universidad, a la Biblioteca Nacional, que ésta les envíe orientación sobre cómo manejar las bibliotecas, ¿no? Entonces es muy constante el cambio de bibliotecarios y la forma en cómo la Biblioteca Nacional siempre tiene que estar mandando orientaciones a los nuevos bibliotecarios. Que pues bueno, entre otras cosas, pues hubo bibliotecarios que lograron administrar muy bien las bibliotecas, por ejemplo, y sobre todo las que, pues, bueno, se ubicaron en los sectores rurales, urbanos, ¿no? ¿Qué más? A ver, pues bueno. Bien, ahí ya para ir terminando, hay unos elementos que uno encuentra y, por ejemplo, el perfil ocupacional que tenían estos bibliotecarios, porque entre otras cosas, lo que uno encuentra es que, pues, bueno, se designaban bibliotecarios que tenían otras profesiones y que además tenían otros tipos de trabajos. Como por ejemplo, es muy usual encontrar los maestros de escuelas que los colocan a administrar bibliotecas, ¿verdad? Algunos bajo la figura honoren, ¿verdad? Otros sí se les paga, y pues bueno, lo que uno logra encontrar también es como hay muchas quejas por parte de los bibliotecarios porque no se les paga lo que en realidad dice en el acuerdo municipal, otros nunca reciben sueldo, por eso dejan tirado las bibliotecas y por eso es muy constante estar cambiando de bibliotecarios. Pero bueno, lo que uno encuentra en el cambio de bibliotecarios es que justificaban de que no, digamos, no tenían o no atendían bien la biblioteca por el hecho de, por ejemplo, algunos argumentaban de que estaban ocupados en el colegio, otros incluso mandaban estudiantes a que atendieran las bibliotecas mientras ellos daban clase. Es decir, uno se encuentra en una cantidad de problemáticas cuando empieza a revisar los acuerdos municipales y comienza, digamos, que a revisar de cómo, digamos, los propósitos del proyecto van por un lado y las condiciones sobre el contexto sobre el que se está, digamos, buscando impulsar o construir y sacar adelante el proyecto bibliotecario, pues se está dando en unas condiciones totalmente problemáticas, ¿no? Que pues finalmente estas condiciones lo que van a terminar es por limitar los alcances que se buscan con estos proyectos bibliotecarios, ¿no? Bien, bueno, hay otro elemento clave que me gustaría pues ya mencionar como para finalizar, y es el hecho de que muchas veces cuando se hacían los cambios de los bibliotecarios, muchas veces los cambios se hacían y demoraban mucho para instituirse. Es decir, para establecer un nuevo bibliotecario y las bibliotecas demoraban un tiempo sin funcionar. Entonces, es muy usual encontrar también esa cuestión
al margen del funcionamiento de las bibliotecas, ¿ya? Bien. Pues bueno, profe, hay muchas cosas que quedan por el margen de la explicación porque es un trabajo, digamos que muy extenso. Claro que Pues sí. bueno, traté ahí como de aproximar un poco a los muchachos acerca de cómo funcionaron un poco estas bibliotecas Muy en buena las tu poblaciones. conferencia, muy buena tu conferencia, Jesús. Te regalé 5 minutos precisamente porque ha sido una buena intervención la que has tenido esta noche. Antes de comenzar la tertulia, yo quiero saludar al señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Alarcón, que nos acompaña esta noche en la tertulia. Es magnífico que haga presencia porque nuestro decano es un académico de tiempo completo y acompaña pues todos los procesos académicos de nuestra facultad y específicamente de nuestra carrera de historia. Vamos a proceder de la siguiente manera. Las personas que están vinculadas a través de Zoom pueden abrir su micrófono cuando yo les diga, me pueden pedir el uso de la palabra, para hacer preguntas, para hacer, aquí ya tengo a alguien que pidió me piden, a través del chat me piden la palabra y yo les voy a conceder la palabra. Apenas ustedes formulen sus preguntas, si van a hacer alguna intervención, que sean intervenciones precisas, para no alargarnos demasiado, porque esto tiene que ser bien llevadito, bien preciso, para que la tertulia sea eficiente y salga bien todo. No nos podemos demorar más del tiempo que se demora el expositor central haciendo el intercambio que sigue, que es la parte propiamente de la tertulia. Yo tengo 2 preguntas para romper el hielo, amigo conferenciante, amigo Jesús Castro. La primera pregunta fue una pregunta que encontré en Facebook de una persona que vio el título de tu conferencia y se preguntó, pero y aldeas, aldeanas, ¿cómo es posible hablar de bibliotecas aldeanas? ¿Qué significa en el proyecto que tú has analizado, que tú has investigado, bibliotecas aldeanas? Porque estás hablando de municipios, estás hablando de poblaciones intermedias, mencionas una serie de digámoslo así, de poblaciones que no son, digámoslo así, aldeas en sentido estricto. Entonces, ¿cuál es el significado de aldeana, de aldea en el contexto que tú estás analizando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver ya con un elemento cuantitativo, es decir, ¿se ha podido cuantificar la influencia del proyecto en la población por edades, ¿no? Por edades, por la cantidad de personas que circularon en las bibliotecas? ¿Has tenido información acerca de eso? ¿Cómo se ha cuantificado eso? ¿Qué impacto ha tenido eso dentro de la población? Vamos a comenzar con esas 2 preguntas, Jesús, y posteriormente le damos la palabra a Leonel, a nuestro compañero Leonel Valencia, que pidió la palabra de primero. Pueden pedir la palabra a través del chat aquí en Zoom y yo reviso luego qué tenemos en Facebook y esas preguntas te las voy a ir transmitiendo aquí. Bien preciso, Jesús, para poder ser lo más eficientemente que se pueda. Bueno, listo, profe. Sí, bueno, ya esa pregunta me la hicieron en un escenario un profesor de la Universidad Nacional. Bien, bueno, cuando yo hablo de bibliotecas aldeanas, pues obviamente pues utilizo, digamos, los términos que encuentro en la documentación con la que yo trabajo. Pero obviamente aquí en Colombia no hay aldeas, pues las divisiones político-administrativas del país en ese momento pues son los municipios, corregimientos, y pues bueno, el hecho de lo aldeano, y es que hay que entender de que el proyecto de las bibliotecas aldeanas, que hace parte de la campaña de cultura aldeana y rural, digamos que es un proyecto que se ha construido a partir de unas imitaciones que se están dando, digamos, en otros países. Digamos que hay un contexto general
ya en Latinoamérica e incluso Hispanoamérica, donde los gobiernos están impulsando proyectos de alfabetización en las sociedades, ¿ya? En ese sentido, pues por ejemplo, en el caso de España, se están dando todo el tema de la radiodifusión, ¿ya? En México, por ejemplo, se está dando todo el tema de la cinematografía. Entonces, esas experiencias internacionales sirvieron también como antecedentes para formular ya y acondicionar al contexto propio colombiano el programa de la campaña, ¿no? Digamos que al margen en Hispanoamérica, Latinoamérica y Hispanoamérica en general, también están sucediendo otros tipos de proyectos bibliotecarios. Por ejemplo, el término aldeano es propio, digamos, o digamos que se le atiñe el término aldeano por una influencia ya un poco europea, ¿no? Del término que se está manejando sobre todo en Europa, donde sí se puede hablar de aldeas. Entonces, digamos, es un poco la influencia que recibe el creador del proyecto, el pensador, uno de los pensadores del proyecto, que pues bueno, en este caso es, se me olvida el nombre, hombre, bueno, se me olvida ahora en el momento. No importa, sigue desarrollando bien. La idea y explícanos bien el punto. Bien, entonces se toma esta idea y pues bueno, se extrapola al contexto colombiano y pues bueno, se habla ya, digamos, se utiliza el término que es propiamente europeo y se utiliza para, digamos, nombrar así la campaña que se va a buscar impulsar aquí en Colombia, ¿no? Luis López de Mesa, ¿ya? Que es un, digamos, un intelectual colombiano que en el momento está, digamos, en las discusiones sobre todo el tema del decaimiento racial. Entonces, por ese motivo, campaña... Ministro de Educación. Exacto. Digamos que el componente ya de la cultura aldeana la cultura aldeana en general va a tener un componente relacionado al tema de la higiene, ¿ya? Entonces, ahí también podemos identificar cómo con las cartillas técnicas que implementa el Ministerio de Educación en cabeza de Luis López de Mesa, pues bueno, van a tener un componente totalmente higiénico que va a buscar construir unos cuerpos sanos, unos cuerpos pulcros, etcétera, etcétera. Es un tema que yo toco ya en mi última parte del trabajo. Pero sí, digamos que la utilización del término viene por esa influencia que se recibe internacionalmente acerca de otros proyectos que se están realizando, pues bueno, en otras geografías, en este caso en España, ¿no? Donde, pues bueno, se toma el término de aldea. Pero evidentemente aquí no hay aldeas, aquí las divisiones político-administrativas son totalmente diferentes. Y pues bueno, en relación a la otra pregunta, acerca de la influencia, me comentaba usted, ¿verdad? Acerca de cómo si de pronto medí por edades. El impacto del proyecto. Pues bueno, ahí se plantea una dificultad metodológica, profe, y es sobre el hecho de que, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que al margen del funcionamiento de las bibliotecas, muchos bibliotecarios no enviaban la información del funcionamiento de estas. Entonces, ese constituye una primera dificultad metodológica. Sin embargo, uno con los registros, uno puede tratar de, digamos, aproximarse a lo que las cifras nos proponen, ¿no? Pero digamos que en ese sentido hay esa dificultad. Por otra parte, cuando uno revisa las fichas de lectores, uno no encuentra las ocupaciones, ¿ya? Digamos que uno logra identificar quiénes están leyendo por el lugar donde están instituidas las bibliotecas. Pues, por ejemplo, las bibliotecas se instalaron incluso en asilos, en leprosarios, además en empresas privadas y empresas públicas y en escuelas. Entonces ya uno puede ahí, digamos, hacer deducciones acerca de, bueno, un público que fue el escolar, pues también hubo un público que fue el obrero, ¿verdad? Pues porque, por ejemplo, uno observa con el caso de la escuela del ferrocarril del Atlántico, pues bueno, uno encuentra cómo el director de la biblioteca, que en ese caso es el director del ferrocarril del Atlántico,
cómo solicita obras para los obreros, ¿ya? Y también para los operarios, ¿ya? Para que les ayude en su rutina. Y también vemos cómo se prestan obras para que se las lleven los obreros y los hijos puedan leerlas, sobre todo literatura. Entonces, digamos que con esos casos uno, digamos, va, digamos, estableciendo, digamos, el criterio del público al que pudo haber alcanzado este tipo de proyecto bibliotecario. Por ejemplo, en Bolívar, en Caño del Oro, Bolívar, hay un personaje que tiene lepra, ¿verdad? Que está recluido en un leprosario y le pide a través de una correspondencia, una misiva al director de la Biblioteca Nacional, pues bueno, que les mande obras, que les mande las colecciones para que sus vidas sean mucho más, digamos, es decir, que digamos lo que le intenta decir es como que les cambie su forma de vivir, ¿no? Que los ambiente de esa forma. Entonces, digamos que así uno puede establecer ciertos criterios acerca del público que llegó, digamos, a hacer, digamos, a ser parte de ese proyecto bibliotecario. Muy bien, Jesús. Vamos a escuchar la intervención o la pregunta de Leonel Valencia. Leonel, por favor, abre tu micrófono para que hagas tu intervención. Sí, claro. Bueno, de hecho, como te hablo de no extenderse tanto, la respuesta que él dio hacia el término aldea tenía mucho que ver con la pregunta que iba a hacer yo, y era que si bien se sabe, y creo que todos tenemos claro que en la República Liberal se implementaron modelos, ¿no?, de lo que se conoce como los estados progresistas de la Europa occidental, sobre todo. En términos de administración del modelo a nivel, no sé, legislativo, y digamos las características del modelo como tal, de dónde se tomó exactamente digamos, esa forma del modelo, esa copia, o sea, de qué exactamente, o de qué país o de qué legislación se tomó ese modelo del programa bibliotecario que se implementó, pues, en ese periodo de la República Liberal. Eso es lo que quería preguntar. Ok, Leonel, mira, bueno, yo no te puedo decir con propiedad de qué país se tomó, pues hay que mirar, y el contexto general que uno puede observar es que se están dando diferentes tipos de proyectos bibliotecarios en Hispanoamérica, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué es lo que están buscando? Pues primero, impulsar procesos de alfabetización que implica, pues, obviamente, una política cultural del libro, poner en circulación del libro, hacer que el libro y la lectura pues llegue a todos, ¿cierto? Entonces, en España se da un proyecto, en México también hay proyectos, en Argentina también. Entonces, digamos que la experiencia internacional va a jugar un papel importante en la forma en cómo se va a concebir también esa política cultural que se va a impulsar aquí en Colombia, ¿ya? Profe, hay que tener en cuenta que en el chat de aquí de la sala hay 2 preguntas para que se lean también. Mira, Jesús, aquí hay una pregunta del estudiante Hagen Daza, que yo considero que es una pregunta pringamosera, camarada. Dice, Hagen Daza, un estudiante del programa de historia del primer semestre, dice, yo creo que es una pregunta pringamosera, pero te la voy a plantear. ¿Cómo afectó el analfabetismo del pueblo el proyecto de bibliotecas en un comienzo? Sí, bueno, evidentemente hay que entender de que, bueno, estamos ante unos gobiernos liberales que van a intentar, a través de, bueno, unas iniciativas institucionales, impulsar la alfabetización en el país. Si bien es, digamos, a nivel departamental, hay un trabajo que escribió el profesor Miguel Suárez. En él se logra mostrar, pues, digamos, cómo, pese a que hubo unas intenciones institucionales, pues bueno, las realidades del contexto donde se buscaron impulsar estas digamos, iniciativas institucionales tuvieron una realidad totalmente diferente. Pero bueno, lo que nosotros logramos encontrar, pese a las dificultades que se encuentran, es que en realidad la alfabetización sí va avanzando en términos progresivos, ¿ya?
Y bien, hay que tener en cuenta algo. Las bibliotecas aldeanas están pensadas ya para un público lector, ¿cierto? Sin embargo, los libros y las cartillas técnicas que hicieron parte de estas colecciones, que circularon también en instituciones educativas, pues bien, adoptaron, digamos que cierta metodología. Y ahí me voy a remitir un poco, y ese tema lo trato en mi último capítulo, y es el hecho de que muchas veces los profesores incluso y los padres de familia se quejaban por el lenguaje técnico de algunos libros, ¿ya? Entonces, pues bien, ahí vamos a encontrar también otras realidades, ¿no? Pero pues digamos que algunos de estos textos, como por ejemplo las cartillas técnicas, muchos de esos textos estaban diseñados para que el docente pues hiciera, digamos, la guía dentro del aula de clases. Él leyera los textos, ¿ya? Pues hay que mirar todo el tema de la alfabetización y del analfabetismo en un contexto pues donde hay unas, y digamos, unas intenciones por alfabetizar la sociedad, donde pues no hay que desconocer de que hay una sociedad lectora, ¿ya? Pues eso lo podemos verificar con los trabajos que por ejemplo ha presentado el profesor Alarcón, la profesora Patricia Cardona, el profesor Gilberto Loaiza. Entonces, lo que uno encuentra es que, pues, bueno, sí hay lectores, y hay lectores que pues, en algunas ocasiones son los que van a permitir darle impulso al proyecto, van a vigilar intelectuales de las zonas rurales, incluso que van a poner los ojos sobre las bibliotecas y van a denunciar el hecho del mal funcionamiento, las prácticas indebidas de algunos bibliotecarios en algunos casos. Entonces, ¿sí? Aquí hay una pregunta de Carol Gutiérrez. Esta pregunta va en la línea de lo que estás analizando. ¿Hubo estratos socioeconómicos que se beneficiaron más de este proyecto a nivel nacional o esto fue relativo? Por favor, hay un micrófono abierto ahí que nos está filtrando el ruido. Por favor, cierren el micrófono que está filtrando el ruido. Listo. Bueno, Jesús. Bueno, listo, profe. ¿Hubo estratos socioeconómicos que se beneficiaron más de este proyecto a nivel nacional o esto fue relativo? Bueno, yo trabajo particularmente el caso del Caribe colombiano y pues lo que uno puede observar es que, pues bien, yo más que en el plano socioeconómico, porque no habría cómo medirlo, ¿cierto? Pero sí te puedo ofrecer una respuesta y es que los niveles de lectura eran mucho más altos en los espacios urbanos que en los rurales, ¿ya? No podría decirte yo, no tendría cómo medir qué estrato socioeconómico no tuvo acceso a, o se beneficiaron más o no, pues porque la prioridad del proyecto, pues, o lo que se buscaba con esta política cultural era sobre todo llevarla a las zonas más apartadas del país, ¿ya? Llevarla, digamos, a esa sociedad rural que parecía haber estado ausente de las políticas estatales. Entonces es lo que nos lleva a reflexionar un poco acerca de esa tesis generalizada a veces del Estado ausente en Colombia, ¿no? Estamos viendo cómo en plena República Liberal hay unas intenciones institucionales que van a buscar llegar a esos lugares alejados y que van a estar, pues, que van a ser lugares, pues, prioritariamente de los sectores rurales. Si hay alguna pregunta, alguna intervención de otra persona del auditorio, la escuchamos y con esa pregunta o intervención cerramos la sesión. Y hay una, profe, del estudiante que comentó antes que Carlos, Joel Argel, que dice... Sí, pero es que esa pregunta ya la respondieron. ¿Ya se respondió? Sí, ya se respondió. Sí. Por eso no la hago, por eso no la formulo. Ya. Ya Okay. está respondida. Bueno, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta, un comentario para de cierre, para cerrar la tertulia propiamente dicha? Bueno, Jesús, Ángel Castro, magnífica tu intervención esta noche. Se nota que manejas muy bien tu tema.
claro, es un tema en desarrollo, en proceso, es un momento de estudio todavía que Profe. soporta. Sí, Nancy, ¿qué vas a decir, Nancy? Sí, profe, tengo una pregunta. Bueno, vale. ¿Podría considerarse que el papel del bibliotecario en la actualidad ha avanzado o ha retrocedido con referencia a la virtualidad? Vamos a correr con esa ¿Cómo? Por favor, Nancy, repíteme. Disculpa. Ok. ¿Podría considerarse que el papel del bibliotecario en la sociedad ha avanzado o ha retrocedido con relación a la virtualidad? Bueno, Nancy, lo que uno logra observar, bueno, es una pregunta, como diría el profesor Pringamosera, en el sentido en que, bueno, ya me estás extrapolando ya a la contemporaneidad, pero pues obviamente hay criterios de base que nos permiten a nosotros pues plantear la idea de que en realidad sí ha mejorado. Es lo que yo logro, digamos, identificar es que por lo menos para el periodo todavía aquí en Colombia no había, por ejemplo, una carrera universitaria sobre bibliotecología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional tuvo que traer unos especialistas para, digamos, le brindaran asesorías y capacitaran a algunos bibliotecarios que tuvieron la posibilidad de llegar a la Universidad Nacional. Y lo que uno se encuentra son las cantidades de quejas, que la gente no podía llegar hasta allá, que se les dificultaba. Entonces, ¿quiénes pudieron aprovechar esa posibilidad? Los bibliotecarios de las bibliotecas ubicadas en Bogotá y cercanas a la ciudad capital. Pero entonces, digamos que uno observa de que bueno, pese a todas las limitaciones que uno logra encontrar, sí hubo muy buenos manejos, se coordinaron y se administraron bien las bibliotecas y muchos de esos bibliotecarios fueron condecorados, fueron premiados, se les daban regalos por parte de la Biblioteca Nacional. Pero bueno, digamos que con la instauración de las carreras universitarias, de las academias, digamos que se ha venido dando todo un proceso de profesionalización de la bibliotecología y pues bueno, eso ha permitido que el servicio que se presta en las bibliotecas pues obviamente haya mejorado mucho. Hay unos retos todavía y bueno, muchos retos se plantean ahora con la crisis sanitaria que estamos viviendo y pues que bueno, nos llevan a considerar la forma en cómo deben afrontarse esos retos que tiene propios de la bibliotecología, ¿no? Que nos impone el momento histórico por el cual estamos atravesando. Ese sería como mi comentario. Bueno, estimado Jesús Ángel Castro, te deseo un futuro promisorio, que corones en un futuro cercano tu doctorado y aspiro a tenerte otra vez en la tertulia más adelante, ya con un tema mucho más macizo de lo que has presentado esta noche. Te felicito por tu intervención, se nota que tienes manejo, se nota que tienes ya pericia para pensar tus problemas de investigación y te felicito públicamente por eso. Agradezco mucho la asistencia del señor decano. Agradezco mucho el apoyo del amigo Miguel Reynolds del Laboratorio de Historia y agradezco mucho la asistencia de los estudiantes de la carrera de Historia y del público en general que asiste a la tertulia de Historia y Pensamiento. Los espero dentro de una semana para otra sesión de la tertulia Historia y Pensamiento. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Miguel. Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, Jesús, hablamos más tarde.